Desde hace tiempo he querido hablar de las animaciones del TikTok, y no me refiero a la comunidad de artistas, sino que estoy hablando de esto. ¿O qué? ¿Manco? Ajá. Me dijiste manco, Mickey. Ven acá. Esos gritos no eran de dolor. Sí, estas animaciones. Durante este video veremos los mejores o peores momentos, como quieras considerarlos, de este rincón del internet. Como también trataré de dar una explicación a estos videos, que por una parte es sencilla y por otra no tanto. Veja, querida, ele mordeu o bebê. Vai embora, dragãozinho, você mordeu o bebê. Só tentei ajudar pra ele não cair. Sí, lo escuchaste bien, el bebé dragón rosa del peor video del canal tiene doblaje brasileiro. Y si tal vez tienes 3 neuronas, como yo, reconoces esas voces, porque estos videos del dragón hablando portugués, donde ahora todos tienen voces por alguna razón que lo hace más entretenido o insufrible. Olá, dragãozinhos, e você, hein? Vou colocar. Viene del mismo sujeto que hace esta clase de videos. Cenoura. Vou esconder de novo. Esse Bob Esponja me paga, quero ver ele pegar. Ai, boba. Ni TikTok se salva de los videos para niños, aunque no les voy a negar que hago XD LOL cuando el mismísimo Bob Esponja se enoja con Patricio y dice: Patrick, toma essa cagada. E agora tô todo cagado. Sinceramente, el epítome de la comedia. Aunque si me tengo que quejar de algo, dejando a un lado el obvio de que esto es un contenido repulsivo para niños, como también que dejes a un niño con TikTok 24/7 traerá consecuencias irreparables en su cerebro, es que Sonic es un hijo del perro. Esta cobra muy amablemente deja pasar a tus personajes favoritos de Sonic, pero sin ningún motivo Sonic llega y lo pisotea. Muy mal, Sonic. Enganei ela, toma, toma, toma isso. Creo que ya no me puedo tomar en serio esta situación desde este momazo. De novo tijolo. Seu perdedor, não quero tijolo, quero dinheiro. ¿Cuándo van a entender que para pasar el hueco tienen que pasar por un suelo firme? Não, Sandy, não quis passar por aqui e se lascou todinha. Y quiero que escuchen bien lo que voy a decir. A partir de ahora, esta es la voz oficial de Shadow the Hedgehog. Sonic mundiçado, agora essa é minha. Ele já tá ficando gordo. Pode comer, seu mundiçado, coma. Y también es canon que Shadow mira TikToks. Que vídeo legal. Ai, como o Shadow... Y algo que me olvidé mencionar del origen de los videos robados es que estos son un poquito, pero solo un poquito, morbosos. Situaciones como discapacitados siendo pedorreados, esqueletos con pinchos con orígenes cuestionables, infidelidades, bebés en situaciones peligrosas y caca, mucha caca. Así que tratando de explicar su origen es un poco obvio, pero todo es robado y alguien puede pensar que igual ni hace daño si roba contenido que no merece la pena. Pero si te fijas en su cuenta, resubió animaciones y demás. Hola, soy yo del futuro. Le bajaron la cuenta. Qué triste. Se nota que su único propósito es apelar al público infantil para conseguir la fama máxima. Aunque todavía me pregunto si hay gente que de verdad gana plata en TikTok. Solo en TikTok. Nada de YouTube, nada de Twitch, nada de eso. Si sabes acerca de eso, te agradecería que lo comentes, para que nos informemos. El conocimiento es poder. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Olá, chaval. Recuerda que puedes suscribir-te y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Joder. Y ahora vamos a hablar sobre los TikToks en español. Y sí, estamos hablando sobre los Melo. Ellos sí hacen sus propias animaciones. Pero si eso es obvio, ya lo sabía. Lo leí en un TikTok, pero en realidad usa Cydia y todo es una pantalla verde. Silencio, Juanito. Puede que sea obvio, pero es necesario aclararlo. A diferencia del TikToker anterior, los Melo sí producen su propio contenido, más allá de ponerles voces brasileiras. La mayoría de sus videos son de ambos hermanos, interactuando con tus personajes favoritos, donde estos dicen una frase, posiblemente de un meme o de algo famoso, y los Melos reaccionan ante esta frase, lo cual está bien. En lo personal, no tengo ningún problema con ello. Díganles cringe, díganle todo lo que quieran, pero aprecio su contenido y lo veo cada vez que puedo. Soy un auténtico fan del... ¿Cómo así? Ven acá. Yo los conocí por este video. ¿Cuál es Jean-Free? Los Melo comenzaron haciendo sketches chistosos esos de risa.
Me mié. Introducieron la animación en este video. Tú estás viendo a mi mujer. Cuidado, cuidado contigo. Porque ellos realizaban animaciones en otro TikTok que tenían. Incluso si te fijas en su canal actual puedes encontrar algunas de esas animaciones. Todo el mundo me pide saludos. Queremos un de Walter White. Nadie te pregunta cómo estoy. Ok, está bien. Y como los melos son bien humildes, lo hicieron. Se metan en mi territorio. ¿Cómo así? Ven acá. Es la animación de Walter White. Ya lo subí, amigo, búscalo ahí en mi TikTok. Mira San Andrea, vámonos. ¿Cuál de ellos es ese joven? Y algo que pocos saben es que también producen música. Aunque últimamente se han puesto algo raros. Digo, en un principio eran de esos videos que te encontrabas en el Facebook de tu mamá y eran como LOL. Pero un día reconocieron que había una comunidad de shitposters, tiktokers, shitposteros. Jamás pensé que iba a pronunciar algo así. Incluso Among Us, Fortnite, Blue Label, Oppenheimer, Estoy cansado jefe suena mejor que eso. Al caso, reconocieron a su público chistoso esos de los memes de Wayne, tu evento católico, por lo que aparecieron cosas como estas. Epa, vamos al baño. ¡Qué buena idea! Mi reacción a tal información me parece gracioso es que quienes hacían esta clase de videos Papi, mira que dibujé. Wow, ¿y quién fue que hizo eso? Fui yo que lo dibujé, no fue él. ¿Quién de los dos? Yo. todos normales, ahora hacen estos videos. ¿Qué hacemos ahora? Oh, vamos para mi casa. ¿Sí? Y lo peor es los comentarios. Like si te chaqueteaste. Bueno, puede que ahora ya no pueda ver tranquilo cómo Kratos obtiene su merecido con un cómo así ven acá. Pero son unos buenos muchachos. Genuinamente tienen esas ganas de crear contenido y me agrada. Es de las pocas cosas que disfruto en el TikTok, aparte de los videos de los gatos. Puede que sea un gusto irónico, pero a quién le importa. Los melos son arte, vayan a apoyarlos en el YouTube y TikTok. Un saludo a esos pedazos de crack. Aquí tenemos $50,000 y están rodeados por miles de kilos de TNT. Miren este video chistoso donde critico a Free Fire, el peor juego del mundo. Me enojé mucho, me dio mucha rabia. Suscríbete, like, campana, chao chao. Lejos de aquí.